Vale, buenas tardes y bienvenidos a este webinar. Vamos a hablar de Scrum, cuáles son sus factores clave que lo están encumbrando, por lo menos aquí en Europa, a ser una referencia importante en el mundo de proyectos y de desarrollo. Cualquier pregunta, por favor, en el chat la podéis hacer, así intentaré responderos, ¿vale? Bueno, yo soy el profesor José Valentín Álvarez. Bueno, soy profesor, también director de áreas muchos años en el área de proyectos, certificaciones varias. Tengo un PhD en el área de tecnología, MBA, bueno, muchas cosas, ¿vale? Y últimamente, en los últimos años, dedicado a Scrum, bueno, y a otras áreas de gestión y manejo de proyectos, ¿vale? Vamos a ver básicamente por qué Agile Scrum, las claves del éxito, algunas estrategias de certificación y pasos para seguirla, cómo serían ellos, ¿vale? ¿Por qué Scrum? En primer lugar, debemos decir que los métodos ágiles, hay varios métodos ágiles, uno de ellos es Scrum, otro es programación extrema, son, digamos, los más utilizados, ¿no? Por supuesto, entonces quiere decir que Scrum es un método ágil, entra en la categoría de agilidad, ¿sí? Vamos a ver más o menos de qué va en unos segundos. Y es un framework para optimizar esa gestión de proyectos IT, todo lo que tiene que ver con la dirección de proyectos en el área de tecnología. Y básicamente, lo que hemos hecho en el pasado y que aún se sigue haciendo en muchas organizaciones, es aplicando lo que se conoce como la metodología de cascada. Tenemos un proyecto y vamos aplicando análisis, fase tras fase, diseño técnico, desarrollo, aquí echamos el código, prueba, implementación y mantenimiento hasta alcanzar el fin del proyecto. Después de, como digo yo, después de N tiempo, dependiendo del proyecto, obtenemos un resultado, con los múltiples riesgos que esto que conlleva y todas las bondades que pueda perjudicar a un proyecto. Con las metodologías ágiles se van desarrollando funcionalidades, transfuncionalidades. Si por ejemplo vemos WhatsApp, por ejemplo, lo primero que hizo fue WhatsApp mandar mensajes, poniendo un ejemplo. Funcionalidad 2, bueno, y fotografías, imágenes o aquí vídeos. Y así sucesivamente hasta que se alcanza el total del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que en poco tiempo tenemos una funcionalidad perfectamente entregable al usuario final. ¿Sí? Entonces, es una modalidad con la cual las grandes empresas hoy día, sobre todo las tecnológicas, Spotify, WhatsApp, Facebook, todas ellas desarrollan bajo filosofía. ¿Por qué? Porque van enriqueciendo el producto en la medida que pasa. Básicamente, ese es el método ágil. ¿Y qué es Scrum? Como dijimos, Scrum es un framework, es un marco de trabajo y es un método ágil dentro de esa categoría. ¿Y cómo funciona y en qué está compuesto y cómo se compone Scrum? En primer lugar, stakeholders, usuarios del negocio, de todo tipo, de todos los niveles. Digamos que seleccionan o le dan la prioridad a un usuario potencial que se conoce con el nombre de Product Owner, es uno de los primeros roles de Scrum. El dueño del producto es un usuario final. Ese Product Owner define o plasma lo que son los requisitos de un proyecto y ese conjunto de requisitos priorizados, organizados, con todas las características que se quiera por ese Product Owner, se conoce con el nombre de Product Backlog, uno de los principales artefactos de Scrum. Estos requisitos también se conocen como historias de usuario. Metodología Scrum. Con esos requisitos jerarquizados, ya perfectamente definidos, y que no sean estáticos, se pueden evolucionar en el tiempo, el equipo del proyecto planifica lo que se llama el sprint. Hay una reunión de planificación del sprint en donde vamos a pillar requisitos o funcionalidades
y lo vamos a crear en una lista de tareas para desarrollar lo que se llama el Sprint Backlog. No es más que un conjunto de tareas, por ejemplo, el diseño de la base de datos, el diseño de la interfaz, la programación, las pruebas, implementación, etcétera, de bajo nivel para desarrollar lo que se conoce en Scrum como el sprint, que es un espacio de tiempo de 1 a 4 semanas en donde se van a desarrollar estas funcionalidades. ¿Sí? Por supuesto, hay un sprint planning, hay un equipo de desarrollo que se encarga de desarrollar ese sprint, refinarlo, y con una especie de jefe de proyecto, aunque Scrum no lo tiene, que se llama el Scrum Master, que vela porque se cumplan todos los principios y se apliquen correctamente los principios de Scrum. Una vez que se ha finalizado ese sprint, el equipo se reúne y revisa todo lo que se ha entregado, que es simplemente una funcionalidad más, se conoce como incremento del producto terminado. Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto de Spotify, la música o la lista de música o comprar música, etcétera, etcétera, ¿no? Funcionalidades. Para posteriormente tener otra reunión que se llama retrospectiva, en donde vamos a ver cómo hicimos ese sprint y cómo podemos mejorar para futuros sprints. Entonces, esto es el marco de Scrum. ¿Vale? Es un método ágil que facilita el desarrollo de aplicaciones de nueva generación. Entonces, ¿cuáles son las claves de Scrum? ¿Por qué Scrum está teniendo tanto éxito? En primer lugar, digamos que Scrum tiene 3 pilares fundamentales. La transparencia. ¿Qué significa? Yo no sé si conocéis el método Kanban, en donde en una pizarra vamos haciendo aquí lo que está por hacer, to do y done. Lo que está por hacer, visualmente, todo el mundo lo tiene acceso a la información. No hay información escondida, no hay información, sino que hay transparencia total y visibilidad para todos los responsables del equipo Scrum. Requiere que dichos aspectos sean definidos en un estándar común. Por ejemplo, mucha gente usa lo que se llama Scrumban, pizarras interactivas que se van moviendo a medida que el proyecto va avanzando. En segundo lugar, la inspección, que nosotros podemos inspeccionar el trabajo frecuentemente para saber cómo lo estamos haciendo. Transparencia e inspección básico, y el otro es adaptabilidad. Si en el medio de un proyecto que estamos desarrollando ocurre un cambio, nos tenemos que adaptar a ese cambio. Eso es uno de los principios de Scrum, la adaptabilidad. Nos tenemos que adaptar a cualquier modificación o requisito que surja a medida que vaya ejecutándose el proyecto. A lo sumo, esperamos un mes más. ¿Por qué? Porque un sprint es de 1 a 4 semanas de duración. Quiere decir que son desarrollos muy cortos con el equipo de trabajo. En segundo lugar, uno de los pilares de Scrum es el equipo, que está conformado. Scrum está conformado por el Product Owner, que es el usuario de negocio, jerarquiza, define todos los requisitos que le interesan y es el interlocutor con el negocio y el equipo técnico. ¿Sí? Se involucra, es parte del equipo de Scrum. El Scrum Master, esa especie de coach, conoce bien cómo se aplica Scrum y es un facilitador y un solucionador de problemas. No es un doer, no hace trabajo, simplemente es un facilitador. Y por último, el equipo que realizan el trabajo. Aquí están los desarrolladores, programadores, diseñadores gráficos, testers, etcétera, etcétera, administradores de base de datos. Aquí estarían todas las personas involucradas en ello, ¿eh? Son equipos autogestionados. Ellos buscan la mejor manera de hacer el trabajo. Nadie les dice cómo. Simplemente ellos se autogestionan para obtener el máximo beneficio del proyecto. En tercer lugar, el desarrollo incremental. Como decíamos, el proyecto se va desarrollando funcionalidades tras funcionalidades y mi proyecto ya ha sido entregado. Yo lo que voy haciendo es que
voy entregando nuevos releases, nuevas mejoras, hasta que obtenga yo el final del proyecto. Entonces, el desarrollo incremental y adaptativo es una de las características de Scrum, porque ¿qué pasa si emergen requisitos aquí a mitad de una funcionalidad? Bueno, simplemente lo incorporo en el próximo sprint, en la próxima funcionalidad. Me adapto a ello, ¿sí? En el otro caso tenía que yo esperar, a lo mejor estoy desarrollando, programando, estoy en la fase de programación y me surge una nueva necesidad, tengo que retroceder a la fase de análisis, hacer un change request, bajo la filosofía cascada. En cuarto lugar, la propiedad o compromiso, el usuario tiene el poder, ¿vale? El usuario tiene toda esa, pero es un usuario de negocio responsable, lo que decimos. Él es el que le indica al equipo de desarrolladores qué se debe desarrollar y en qué orden se debe desarrollar. Entonces, que esto fue uno de los éxitos de Scrum, es porque está involucrado desde cero digamos, el usuario, el product owner. Otro es el riesgo reducido. ¿Qué pasa si nosotros estamos en el método cascada tradicional, hacemos análisis, hacemos diseño y luego estamos en la etapa de programación y aquí se paraliza el proyecto? ¿Qué pasa? Simplemente que no tenemos nada y hemos perdido una cantidad de dinero, de tiempo, sin tener nada a cambio. En el caso de que nosotros aquí necesitemos parar el proyecto en alguna etapa, al menos tenemos funcionalidades que son perfectamente entregables al usuario y que ya el usuario se supone que ya está trabajando con ellas, dando alta productos o una página web que esté perfectamente activa o un e-commerce o cualquier aplicación, cualquier tipo de desarrollo. ¿Vale? Entonces el riesgo es reducido en esta metodología Scrum y es uno de los grandes valores para la empresa. Mejora continua, una de las filosofías de Scrum es la mejora continua, lo que se llama el Kaizen, ¿sí? De la cultura japonesa. Mejorar, porque incorporamos la retrospectiva, como yo decía anteriormente, reuniones que son al final del sprint, en donde vemos qué hemos hecho bien, qué no hemos hecho tan bien, qué podemos mejorar y qué podemos... cómo el equipo adquiere mejor velocidad de trabajo, en fin. Y todo eso se traduce, como digo yo, en productividad, ¿no? Entonces es una de las mejoras interesantes en la gestión de los proyectos. Y por último, se mejora la gestión de la complejidad. Esos macroproyectos son divididos en inversiones más pequeñas. Yo puedo tener un proyecto que se llama Facebook, por ejemplo, y yo lo puedo... ¿Me explico? O un proyecto de desarrollo de una web o de una intranet, por decir un ejemplo, ¿no? O implementación de un ERP. Y lo que vamos haciendo es que lo vamos descomponiendo en partes más pequeñas para hacerlo así más manejable y alto valor para el cliente con entregas parciales, incrementales. Desglose el trabajo en pequeños resultados concretos y dividir el trabajo en pequeñas iteraciones. Y eso es una de las riquezas de todo ello, ¿vale? Visto esto, hablamos de la certificación. Scrum, como todo ahora está de moda, tiene una serie de organismos, instituciones que respaldan y favorecen la certificación en ambos casos. ¿Y por qué? Porque fue creado por dos personas, ¿no? Schlumberger y Trent. Esas dos personas crearon Scrum por allá en el año 1995, pero luego se separaron y montaron dos tiendas aparte. En primer lugar, Scrum.org, en donde es uno de los más completos, digamos que es uno de los más, digamos, intelectualmente hablando, investiga el trabajo y colabora, una comunidad muy activa. Fijaros que se pasa con el 85% para obtener el Professional Scrum Master, es online. Son 80 preguntas en una hora, solo en inglés, una dificultad intermedia hacia avanza. Es una de las más reconocidas y no expira. Por su parte, el otro es el Scrum Alliance, que tienes que tomar un curso obligado, por esto va más al dinero y el otro va más hacia la investigación. El precio del curso suele ser alto, más o menos 35, y pasas
con 24 buenas, o sea que pasa con un promedio más bajo, ¿vale? Entonces, son, digamos, las dos grandes instituciones que hoy día certifican el Scrum, aunque pueden haber otras, pero estas son las más reconocidas. Si nosotros en IT Madrid certificamos en esta que está aquí, bueno, preparamos, no certificamos, perdón, preparamos a la gente para que se certifiquen en Scrum Master, digamos que es una de las más completas y las cuales nosotros no. Y por supuesto el PMI está intentando introducirse para mezclarlo con su metodología tradicional de gestión de proyectos. Obviamente que va en rezago con respecto a estos dos, porque claro, estos fueron ya los fundadores de Scrum. Son los pioneros en toda esta tecnología. Pasas el examen, bueno, te dan tu certificado que vale internacionalmente y te publican en la página web, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene unas características particulares. Y preparación para la certificación, vale, básicamente existen cursos, como el que damos nosotros, no obligatorio, te preparamos para ello, totalmente online con clases en vivo, este estilo de clases. Ya hemos dado a muchas personas este curso en diferentes partes del mundo. Banco de preguntas para que practique. El mismo Scrum.org tiene un banco de preguntas para que practique y adicional nosotros tenemos unos bancos de preguntas que proporcionamos. Simulaciones para que esté bien preparado. Por supuesto está la guía de Scrum oficial y una serie de lecturas adicionales. Este es un amigo canario en donde nosotros incluimos este libro que es muy fácil de leer, pero con todos los tips que incluye la certificación como PCR de Scrum.org. ¿Vale? Entonces, Scrum es una herramienta que básicamente se impone en Europa, yo creo que en el mundo entero, pero básicamente, por lo menos en España lo estamos aplicando bastante y ya rápidamente la gente se está certificando porque vemos que los centros de procesamiento de datos, los centros de informática, las direcciones y los departamentos de tecnología tienen que ponerse las pilas y convertirse en ágiles para que los proyectos agarren esa agilidad y esa velocidad de crucero que necesita, digamos, el entorno actual.